Bueno, pues vamos a dar, son 12:03, demos un par de minutitos más a las 12:05 para iniciar, dar chance a que pues todos los que se registraron entren. Oh, podría ser. ¿Lo pongo todo? No, si tú vas a querer una taza. Ok, pues vamos a dar inicio, esperando que se registraron 42 personas, entonces esperemos que estas 42 lleguen a lo largo de la presentación. Sí, mira, van llegando. Pues muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Este es el segundo webinar que desde el Directorio Fílmico de Servicios Fílmicos de Veracruz estamos organizando. Nuestros objetivos son, dentro del directorio, pues además de vincular a todo el gremio veracruzano laboralmente con todo lo que hay, que viene de otros estados o países a grabar aquí, pues también aportar a la formación, capacitación y actualización, ¿no? De muchos temas que pues tenemos que traer más frescos, no repetir viejas prácticas. Y en ese sentido, pues el tema de hoy es muy pertinente. Quiero también presentar a Edmundo Pérez, director de este proyecto, quien pues después de 25 años impulsa esta iniciativa independiente. Hola, Edmundo. Hola, buenos días. Pues solo me queda dar las gracias a todos por su participación, en este esfuerzo del Directorio de Servicios Audiovisuales. Nuestro trabajo, nuestros esfuerzos van encaminados a compartir experiencias, ideas y conocimientos que hagan de nuestros lugares de trabajo lugares más amables. Efectivamente, tengo 25 años trabajando en la industria audiovisual, generalmente en transportación, haciendo logística, y uno de los grandes planteamientos de esta idea de hacer un directorio y estos webinars, atraer la atención del público y de las autoridades que se dedican a los planes de trabajo que influyen en las sociedades, llamar la atención sobre lo que pasa detrás de las cámaras de esta industria tan grande y que está pues, tiene tan poca atención. Tiene la atención
de la parte que está en las pantallas, pero no la parte que está atrás. Entonces, esa es parte de nuestra idea del directorio, es llamar la atención acerca de lo que pasa atrás. Entonces, dejo la palabra a Natalie y les agradezco a todos de su participación. Muchas gracias. Gracias, Edmundo. Pues vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Aiko Alonso, directora y guionista, se ha desarrollado en múltiples cortometrajes y proyectos que exploran la mirada femenina, infantil y juvenil. Es ganadora del concurso de guión Nárralo en primera persona de IMCINE y becaria del programa Jóvenes Creadores. Ha recibido también respaldo de fondos como Huellas Verdes y el Fideicomiso de Procine CDMX. Desde 2021 codirige la gremia Red de Mujeres en el Cine y la TV, donde realizan diferentes actividades para promover los derechos de las trabajadoras audiovisuales en la industria cinematográfica. Claudia Garibaldi, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica con especialización en escritura de guión para proyectos cinematográficos, audiovisuales, televisivos y publicitarios. Tiene experiencia como documentalista, escritora audiovisual en largometraje, cortometraje, series web, creación de Biblias para series y contenidos en cadenas de televisión. Las dos pues fundaron el proyecto La Gremia, que surge bajo la influencia del Me Too y como respuesta a la violencia digital por parte de integrantes del gremio cinematográfico. Su primera misión fue crear un espacio digital de encuentro entre mujeres y disidencias que trabajan en el medio audiovisual para crear redes de trabajo. Actualmente promueven la erradicación de las violencias en espacios laborales para mujeres y disidencias. Y pues les damos la bienvenida a las dos, Aiko y Claudia. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues ahora el micrófono es de ustedes. Muchas gracias. Pues solo quisiéramos contarles un poquito más de cómo surgió la gremia. Después de este movimiento del Me Too en el 2021 y de los tendederos de las escuelas de cine y de, no solo en las escuelas, sino toda esta ola de violencia que se contaba sobre cómo se trataban a las mujeres y disidencias detrás de cámara y frente a las cámaras, ¿no? Actrices, productoras. Pues nos dimos como a la tarea de tratar de crear un espacio seguro porque nos dimos cuenta que incluso las redes sociales no estaban siendo un espacio seguro para compartir y para comunicar. Había mucho bullying, violencia, incluso comunicando los casos de violencia, ¿no? Y siempre pasaba como con las violencias que se comunican, que hay gente que dice, eso no es violencia y esto sí, ¿no? O ¿por qué lo permites? O cuestionar que la violencia existe, ¿no? O que las personas se quedan en ciertos espacios laborales porque necesitan trabajo, ¿no? O experiencia o reconocimiento, etcétera. Y eso nos dio paso a crear La Gremia. Es un grupo actualmente de Facebook, pero no solamente es un grupo, es una comunidad. Ahorita estamos creciéndola como colectiva. Actualmente tenemos como 4,500 integrantes y hemos tratado de consolidar algunas alianzas y sobre todo como más caras detrás de esos números de redes para poder seguir incentivando iniciativas que fomenten la participación de mujeres y sobre todo que luchen por la erradicación de la violencia. Y bueno, y en una de esas alianzas, pues comenzamos a trabajar en este libro, en trabajar en la industria fílmica, que es como el objetivo de la presentación del día de hoy. Sí, pues parte de esa exploración que tuvimos a partir de abrir, buenas tardes a todos, a todas, gracias por estar aquí. Al abrir esta comunidad digital, nosotras hacíamos una pregunta básica, que era, ¿qué es lo más difícil de ser mujer en la industria audiovisual? Y ahí, con todas las respuestas que recibíamos, justamente nos dimos cuenta que había una violencia que permeaba en todos, y no solamente en todas las mujeres, también platicando con compañeros varones, etcétera, que iniciaba en la violencia laboral, ¿no? Todo lo que tenía que ver la violencia dentro de los espacios laborales, dentro de los sets, dentro de las filmaciones, y es cuando, pues, platicábamos y pensábamos,
también las violencias, los abusos, etcétera, se sostienen de esta violencia laboral. Y pues con los años de experiencia, yo tengo 16 años trabajando en la industria audiovisual, te empiezas a dar cuenta que trabajamos, vivimos en los espacios laborales, trabajamos en un lugar sin ley, ¿no? Yo a veces decía, vivimos como en un western, donde como no hay reglas claras, realmente hay puras reglas implícitas, se trabaja de manera implícita, vas normalizando la manera de trabajar en el medio audiovisual y no hay nadie ni nada que regule el trabajo. Al tener nosotros esta forma de trabajo que es por proyecto, que es trabajo independiente, nos hicimos freelance como una manera de romantizar que no somos burócratas o no trabajamos como la demás gente, ¿no? Entonces, creemos que tenemos más libertad, pero en realidad no trabajamos con más libertad, trabajamos con menos regulación y eso propicia más abusos de todo tipo. Obviamente a las mujeres y a las disidencias nos atraviesan esos abusos y esas violencias de otras maneras, pero están ahí, ¿no? Lo sostiene la violencia laboral y la falta de regulación. Y fue ahí donde decidimos emprender gran parte de nuestro trabajo, ¿no? Porque además también luchar por erradicar la violencia contra la mujer, los abusos sexuales, todos esos son terrenos bien complicados cuando no tienes protección laboral, ¿no? Porque como nosotros sabemos, los que estamos aquí, las que estamos aquí, es que otra de las narrativas de trabajar en esta industria es algo que en el libro se le llama el trabajo a través de la reciprocidad y complicidad, o como lo romantizamos, el networking. ¿Qué propicia el networking? Propicia un control de nuestros comportamientos. Si tú denuncias una violencia, si alguien señala un maltrato, esa persona es relegada del trabajo. ¿No? Nos pasó a Ico y a mí. Casi no contamos esta anécdota, pero yo creo que es muy importante y también es como para acercarnos a lo personal que es esta situación, es que trabajábamos en una serie donde empezaron a dar una serie de violencias que si ustedes comparan con el tipo de violencias extremas que luego ocurren en el set con que el director te grite, con que los llamados sean larguísimos y no les importe que haya niños trabajando en el set, que no haya cuidados y una atención. En ese tiempo estábamos saliendo de la pandemia, ya era la colita, pero aún había COVID y no había no había un protocolo, era una mala alimentación, el catering era malo, no estábamos bien alimentadas, otra vez los horarios extenuantes, trabajar con niños y todavía malos tratos como gritos, ¿no? Cuando ahí yo nos empezamos a dar cuenta de esta situación, lo señalamos y la productora nos dijo tal cual. Creo que es muy importante mencionar estas anécdotas, porque básicamente nos dijo que el director, que también era el productor, era el dueño del circo y nosotros teníamos que acatar lo que el dueño del circo quisiera, ¿no? Eso refleja muy bien cómo trabajamos en el medio audiovisual, ¿no? Porque también la jerarquización hace que no puedas denunciar, ¿no? No puedes denunciar estas violencias porque a ti te sacan. ¿Cómo resultó esta anécdota? Finalmente, nosotras señalamos estas violencias y terminamos siendo corridas. Ahí y yo, ¿no? Del espacio laboral. Nosotros de alguna manera también queríamos ya irnos de ese proyecto porque por eso. Y a lo que voy es que cuando uno empieza a ser consciente de que eso no es un espacio digno de trabajo, es cuando empieza a complicarse, porque cuando lo normalizas, aguantas, ¿no? Esa es otra de las narrativas. Tú aguanta y te irá bien en el medio audiovisual. Y en ese tú aguanta, se desembocan una serie de violencias y abusos que por eso decidimos buscar sistematizar como estos abusos y estas violencias, sistematizarlo, que no piensen que somos Aiko y yo, que solo es fulanita o solo es fulanito el que
tiene problemas con esta forma de trabajar en el medio visual, sino que como es un sistema, queríamos sistematizar, es decir, miren, en una encuesta con un foro, como ahorita ya abordaremos más cómo se desplegó el trabajo del libro, para que se vea que es un problema común a todos y a todas, es común, y ese es como creemos que es uno de los primeros pasos para abordar este tema. Sí, y hay algo que exploramos en el libro y que nos permitió mucho darle nombre a esto, fue que trabajamos con un sociólogo del trabajo, Edgar Belmont, y desde los estudios del trabajo nos entendimos completamente que todos estos sentimientos tenían validez porque existen, ¿no? O sea, y no, es algo que el modelo neoliberal de trabajo, cómo ha cambiado la industria, ha permitido nombrarlo, ¿no? Y algo que a mí personalmente se me quedó mucho es cuáles son los costos sociales y subjetivos que estamos permitiendo en nuestras vidas para seguir trabajando en esta industria, ¿no? Entiéndase que un costo social es cuál es un costo emocional, mental, económico, político, que en este caso con el ejemplo que daba Clau, como que nosotros pagamos un costo emocional por seguir trabajando en esa serie, pero también un costo político por no permitir ciertas violencias, ¿no? Entonces también como que les invito un poco a reflexionar y creo que también a veces es muy denso pensar en cuáles son esos costos que estamos pagando por trabajar en este medio, ¿no? Y de alguna forma, y no verlo como, híjole, es muy caro, pero también cuáles son esas pequeñas ganancias que podemos tener en nuestro día a día, ¿no? Para mí, trabajar con infancias, ¿no? Buscar ese lugar seguro. Buscar aliadas o aliades en que me hagan decir, bueno, este costo subjetivo ha sido muy grande por dedicarme a una industria con tanta incertidumbre, con tanta violencia y que cambia muy rápido con la inteligencia artificial últimamente, pero que bueno, mi lugar seguro es trabajar con infancias, ¿no? También creo que es parte de esas reflexiones que nos llevamos del libro. Y los sentimientos de injusticia. Los sentimientos de injusticia son estas como este sentir que expresaba muy bien Clau en irnos de un rodaje y sentir por qué yo estoy yéndome y por qué el resto de las personas están como si nada, ¿no? ¿Por qué no les sorprende no comer? O rodajes donde no se pueden sentar, o rodajes donde se gritan, se avientan cosas, ¿no? Te avientan una pluma. A mí alguna vez me aventaron un plumón en la cara en un espacio laboral, ¿no? Entonces, esos sentimientos de injusticia, eso que nos genera existe y no es como no estamos solos y no somos las únicas que necesitamos nombrarlo así, ¿no? Entonces, creo que nombrarlo también a mí me permitió expresarlo y decir, me siento que están siendo injustos conmigo por esto y por esto, ¿no? Y creo que es una categoría a la que podemos referirnos. Y finalmente, el maltrato, ¿no? Esta violencia, no nos gusta decir violencia en México porque creemos que violencia es el narco nada más, o violencia es, no sé, armas, sangre, feminicidios, ¿no? La nota roja. Pero creo que violencia es maltrato. Y el maltrato es en distintas formas y existe y permea los espacios laborales muy fuerte. Y creo que también es cómo yo me maltrato, ¿no? Cómo yo he permitido también algunas violencias o no poder incluso expresarme o trabajar o tener algunos pensamientos, no sé, de comparación, porque en esta trayectoria es como muy subjetiva, hay mucho ego, muy artístico, aparentemente en nuestra carrera o nuestra área de trabajo. Entonces, cómo yo he maltratado a los demás, cómo me han maltratado a mí, pero también cómo me he maltratado a mí mismo, ¿no? Y creo que bajarle un poco, cambiar la palabra violencia por maltrato, a mí también me ha permitido como interiorizarlo y decir, y pensar más, ¿no? Y ponerme incluso límites del multitasking, de estar trabajando en ciertos proyectos y decir, creo que ya me estoy empezando a maltratar por esta angustia, ¿no? O tener estos tipos de pensamientos que no me permiten cuidar mi salud mental. Entonces, creo que estas categorías nos han permitido como darle fondo a las condiciones laborales y finalmente la trayectoria. ¿Cómo se construye trayectoria? ¿Cómo ustedes han construido trayectoria? Creo que hay muchas formas de construir trayectoria en la industria audiovisual.
pero de nuevo de la mano de los costos subjetivos o los costos sociales que implican, cómo ustedes quieren construir trayectoria, porque creo que también mucha de la violencia que se percibe en el medio es el deber ser, ¿no? Que uno tiene que ser hegemónico, capitalista, contactos, llenarse de estas redes de trabajo, como lo mencionaba Clau, o sea, como que nos imponen ciertas formas de hacer cine, y creo que pensar la trayectoria en términos personales y no masivos, creo que también nos ayuda a tener un sentido más de pertenencia propio, ¿no? Digo, el libro explora un poco de esas categorías, pero también pero tiene otros datos sobre los porcentajes de violencia, maltrato y los sentimientos de injusticia que ahorita creo que podemos pasar a ellos. Sí, yo antes de pasar a los datos, quería hacer énfasis en esto que comenta Aiko, pues sí, de hacer trayectoria, pero ¿cuál es la lógica que hemos normalizado en el medio audiovisual, ¿no? Y la lógica es algo que es importante que también entendamos para justamente no sentirnos solos o culpables, ¿no? Sino entender que es parte de un sistema mundial, ¿no? Es un sistema mundial, es una... o sea, parte de una lógica finalmente meritocrática, que espero que entendamos como meritocracia algo inventado por el capitalismo para justamente hacer que el trabajo no solamente sea un espacio desigual, por lo que ya hablamos, que propicia abusos, propicia abusos, es como una especie de esquema piramidal, ¿no? Horrible en que estás en la base, pero aspiras a estar en la punta por alguna razón para poder, y aguantas los maltratos que menciona Ico, aguantas injusticias, incluso aguantas delitos o vulneración de derechos humanos y laborales por querer alcanzar esa punta del esquema jerárquico piramidal. Y que no solamente ocurre en el cine, es parte de un sistema que aparte propicia, algo que sí me gustaría que quedara claro, no es algo que estemos inventando ni nada, sino que propicia que finalmente, porque lo ven así, los productos audiovisuales cinematográficos se sostengan de la explotación laboral. ¿Sí? Este mundo económico se sostiene de la explotación laboral de las y los trabajadores en el mundo, ¿no? Y esa misma lógica ocurre en el cine, ¿no? Nos explotan y nos venden la narrativa de que tú aguanta porque tú vas a llegar lejos, tú te tienes que sentir agradecido de tener esta chamba, porque ¿quién se dedica a cine? ¿Quién tiene, ¿no? el privilegio de dedicarse a esta cosa maravillosa, que sí es maravillosa, pero nos venden esa idea, nos manipulan con esa idea, ¿no? Para poder sostener esas obras o esos productos audiovisuales, ¿no? Y nosotras nos compramos la idea de que somos artistas, ¿no? Entonces, no trabajamos como todo el mundo y entonces ahí se empieza a crear una brecha en que no podemos defender nuestros derechos laborales, porque no somos trabajadoras ni trabajadores normales, somos especiales, somos artistas, somos de otro rango, otra rama, ¿no? Y a partir de esa narrativa destrozan todos nuestros derechos. Y, ¿no? Repercute en lo que ya nos comentó Aiko, y ahorita lo vamos a ver en los datos. Entonces, algo bien importante reflexionar, más allá de que si tengamos el privilegio de renunciar o no renunciar a estos trabajos de explotación, es reflexionar cuál es ese lugar que estamos teniendo en cada uno, en los espacios laborales. No, si soy la fotógrafa, el fotógrafo, el director, la directora, lo que quiera, ¿no? Sí, yo me dedico a esto y con orgullo y todo, pero tengo derechos laborales, o debería tener derechos laborales, porque ahorita, honestamente, no los tenemos por cómo es el esquema, que también vamos a platicar, cómo en la lógica gerencial en la que estamos trabajando en el cine, con estos motes de, ¿no? Como subidos en un limbo de artistas y no sé qué, lo que nos aplican es que estamos trabajando como servidor, como prestadores de servicio. Como prestadores de servicios, cuando trabajamos con contrato, en el contrato viene somos prestadores de servicios, y esa cláusula
implica que no vamos a tener ningún derecho laboral, ¿sí? Uno de nuestros derechos laborales es, en México, ¿no? Y en muchas partes del mundo, pues es la huelga, ¿no? Y que finalmente, ¿qué es la huelga? Es la denuncia de que algo no está bien, ¿sí? Algo está pasando dentro del entorno laboral que no se está llevando bien a cabo, entonces los trabajadores y las trabajadoras deciden detener el trabajo hasta que se cumplan las condiciones. Nosotros no tenemos derecho a eso porque nos corren, ¿sí? Porque lo que hacen, como no hay regulación, pues tú te vas y no te van a contratar en el siguiente proyecto, ¿no? ¿Por qué? No nos gustan. ¿Por qué? Porque el sistema se sostiene de ese trabajo, ¿no? Abusivo y de explotación. Entonces, si entendemos eso, vamos a entender más cómo se maneja también el cine, ¿no? Uno de los primeros pasos también que queríamos llevar a cabo con este libro es que nos entendiéramos y nos asimiláramos como trabajadoras y trabajadores. Es uno de los grandes pasos, ¿no? Entonces, bueno, eso, ¿no? Si quieren, puedo dar uno de los datos, nada más para que vean cómo estamos trabajando. A mí es de los datos que más reflejan esta explotación laboral que en el libro viene. Cerca del 90% de la comunidad cinematográfica, independientemente de su experiencia, y eso es bien importante, no recibimos pago de horas extras. Y ustedes saben, las horas extras a veces pueden ser 2, 4 extras, ¿no? Después de las 8 horas, o a veces hasta el doble. A veces pueden ser 16 horas de llamado, y eso no se paga y nadie se encarga de tu salud física y nadie se encarga de tu salud mental, que eso implica, ¿no? Ese es uno de los datos. Hay datos muy interesantes, ¿no? También, regresando un poco a lo que dice Clau y con los datos, algo muy importante que aprendimos con el libro es que la industria audiovisual y los proyectos audiovisuales son espacios cerrados para la crítica. Entonces, si alguna vez han sentido una necesidad de decir algo en sus espacios laborales, denunciar y decir que esto está mal, y ya han sentido que no pueden con ello, no es una cosa individual y que ustedes no tengan la capacidad de comunicar. Es que como se da el trabajo en este medio, que es por recomendación, o por nuestro comportamiento está constantemente evaluado, ¿no? O sea, si te portas bien, si resultaste ser una buena profesional, si aguantaste todo. Y este aguantar todo no lo decimos yo, estuvo muy expuesto en las entrevistas que realizamos a lo largo del libro, ¿no? Para sustentar cuáles son las trayectorias de las demás profesionales a las que recurrimos para darle fondo al libro. Bajo esa idea de aguantar, como se ha construido esta industria. Entonces, la crítica y el espacio no ha sido un espacio abierto para la crítica, ¿no? No se puede criticar, no se puede cambiar. Y como es un espacio jerárquico en el que los de abajo, ¿no? Los staff, los que se considera la gente de abajo, no importa, solamente los que toman decisiones, es muy difícil que esa crítica suba o llegue a las personas que deben de tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, aunado a eso, creo que también era muy importante, y también cuestionar y que ustedes se pregunten, sus espacios laborales, si son directores de proyecto, directoras de proyecto, ¿son espacios abiertos para la crítica, no? O sea, creo que vale la pena pensarlo. Y bueno, también uno de los datos más interesantes, acercándonos a la perspectiva de género, que es como una de las visiones de la gremia, es que el 54.7% de las mujeres indicaron que dejarían el medio debido a la falta de oportunidades laborales, ¿no? De un grupo de 10 personas, solo 3 mujeres y ni siquiera uno, el 0.6 son no binarios, ¿no? Porque, personas trans, porque todavía el porcentaje de participación pues no logra ni ser a veces el 1% de estas disidencias dentro de los proyectos audiovisuales, y sabemos que en México en general el porcentaje de mujeres que trabajan es menor, ¿no? Porque están asumiendo roles de cuidado, ¿no? O otro tipo de roles relacionados a la familia y a la crianza. Entonces, en la industria audiovisual solo 3 de 10 somos mujeres, y obviamente esto dentro de la encuesta se vio que la mitad de nuestras encuestadas sí dejarían de trabajar en este medio debido a la falta de oportunidades, a la incertidumbre, a la lucha por la salud mental, en contraste con los compañeros varones, que solo el 38% la dejaría. Y esto fue muy interesante también, aunado a que ellas
creo que casi el 80%, fueron quienes más notaron los sentimientos de injusticia en los espacios laborales. También al mismo tiempo que ellas eran las que más denunciaban que algunas condiciones no estaban bien. Entonces, va muy de la mano cómo notamos algunas malas condiciones o algunas situaciones de injusticia y al mismo tiempo las denuncio y al mismo tiempo soy la que se va, ¿no? Entonces es como un ciclo que se repite y en el que tengo también menos trabajo porque mi comportamiento está siendo evaluado y no puedo criticar lo que no me parece justo. Entonces es un ciclo muy difícil de romper sobre la violencia. Y algo que salió y que fue a lo largo del libro fue la lucha por la salud mental y el abuso de drogas. Está muy normalizado y también yo agregaría la mala salud física, ¿no? O sea, el no desayunar, el tomar cualquier bebida energizante, abuso de sustancias por soportar 14 horas de llamado, ¿no? Entonces, esto lo vimos que el 25% de nuestros encuestados dejarían la industria por los altos costos que produce la salud mental, ¿no? Y que viene de la incertidumbre laboral, la dificultad para obtener el proyecto y la dificultad para sostener una trayectoria por muchos años, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchos de esos datos vienen de cómo percibimos los espacios laborales. Sí, y ahí en ese aspecto es importante recalcar que a través de esta encuesta y del foro y todos los datos que recabamos, se establece que hay un alto índice de depresión, de frustración y de tristeza. Y bueno, ya no pusimos la ansiedad, pero también es algo que vivimos constantemente quienes trabajamos en la industria audiovisual. Y se dice en el libro, la depresión, tristeza y frustración son estados anímicos que permean en la mayoría de la población, de la comunidad que trabajamos en esto, ¿no? Y eso también nos tiene que indicar que hay algo mal, algo está pasando, ¿no? Que tenemos que ir cambiando. Y bueno, la solución que nosotras proponemos justamente es entender nuestros derechos laborales, porque todo lo que ya platicamos que promueve esta carencia de salud física y mental es algo que podemos cambiar si dejamos de normalizarlo, ¿no? Lo normalizamos y a veces es más fácil normalizarlo cuando somos jóvenes. Yo me acuerdo cuando entré a los 20, los 30, pues quieres echarle ganas y quieres estar ahí porque quieres, te gusta trabajar en eso, te entusiasma el set, quieres sacar tus proyectos, entonces te relacionas con el cine, con la televisión y tienes todo el impulso, pero llega un punto en que ya no puedes sostenerlo, que es insostenible esa dinámica, esas dinámicas de trabajo son totalmente insostenibles en algún punto y que las normalizamos creyendo que son culpa nuestra, ¿no? O sea, no, yo no aguanto, no lo han dicho, ¿no? En redes también nos han dicho, no, pues es que una vez nos dijeron, es que las mujeres, básicamente nos decían, es que un gato es un monstruo para un canario, ¿no? Diciendo, pues es que el monstruo es la industria, el gato es la industria y tú eres un canario que no aguanta. No, pues a ver, aguántalo 20 años, esos llamados, esa angustia, porque todo esto, depresión, angustia, inestabilidad económica, es increíble cómo nos la pasamos trabajando, como dice ahí, con el multitasking en muchos proyectos al mismo tiempo, en esto, en lo otro, y la economía no cambia. Eso significa que algo está mal, no es que nosotros estemos mal. Entonces, uno de los primeros pasos es desnormalizar. No sé, hemos estado hablando de eso a lo largo de estos minutos, pero es importante recalcarlo, desnormalizar. ¿No? No es justo y además no es justo porque hay leyes. Lo malo es que las leyes ahorita no nos atraviesan porque trabajamos como proveedores de servicio, ¿sí? Pero si fuera un trabajo como debe de ser un trabajo, un espacio laboral, tendríamos que tener derechos laborales. Y eso es lo que tenemos que empezar ahorita va a ser otra parte de la conversación, lo que tenemos que empezar a trabajar porque la lucha, efectivamente, como nos pasó a Ico y a mí, no es individual, porque nos corren. ¿No? Porque no pasa nada, nos vamos y qué. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la lucha es colectiva, ¿no? Ya hay una gran diferencia, ¿no? En esa lucha por nuestros derechos laborales, por mejores condiciones, por vivir
dignamente de lo que nos gusta, que eso es lo que todo el mundo queremos, vivir dignamente de lo que queremos y sabemos hacer, ¿no? Pero ¿cómo hacerle sin que tenga estos costos subjetivos, estos costos sociales, estos costos incluso políticos, ¿no? Entonces, eso, nada más quería dar el nuevo dato del anuario de IMCINE. Es en toda la población, el IMCINE sí es nacional, ¿cierto? Es 61% de hombres y 39% de mujeres, 39% de mujeres trabajando en la industria. Ahí está la gran brecha, ¿no? La gran brecha. Y obviamente, el 34% de la población, ya en el libro, esto ya es dato del libro, el 34% experimentó momentos de tristeza, depresión, frustración en el trabajo, pero de ese 34%, 45% es la mitad de las mujeres son las que dijeron que coinciden con esto. Los hombres no tanto. No porque los hombres no vivan esas violencias. Lo que tratamos de decir con estos datos es las mujeres lo experimentan más, o al menos lo muestran más, lo expresan más, ¿no? Eso. Sí, y yo creo que nos podemos ir acercando como en el momento en el que estamos ahora. El libro y todas estas reflexiones y conversando con más personas que han socializado estas formas de trabajo, nos hemos reunido para participar en el desarrollo de una unión de trabajadores audiovisuales. El gran problema a vencer es justo empezar a nombrarnos como trabajadores con derechos laborales y la lógica de trabajo. Porque si ustedes han trabajado para no sé, una plataforma o un patrón, normalmente los contratos que se firman, como decía Klaus, son de prestadores de servicio, ¿no? Y es un milagro que alguien dentro de esta industria te dé un seguro social, un seguro como trabajador y te firman un contrato de trabajo. Y hoy en día creo que sigue sorprendiendo cómo nos pagan, ¿no? Hablando de cómo trabajo yo. Es así sin contrato, con un depósito que alguien podría decir, oye, ¿qué onda del SAT? ¿No? Podría decir como, y sin un acuerdo de trabajo más que de palabra, que creo que es una de las cosas que permean mucho en la industria, que son estos acuerdos de palabra. Estar de acuerdo con alguien en que te van a pagar esto y sí, y no se respeta en muchos de los casos. Entonces, hemos estado trabajando en UNICA, que es la Unión Nacional de Trabajadores de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, que el gran problema detrás de nuestros ideales y de trabajar en este tipo de colectivas es la participación, ¿no? En cómo le dedicamos el tiempo, cómo buscamos los espacios para socializar el trabajo, porque estamos en 1000 cosas, ¿no? El multitasking y al mismo tiempo participar. Pero creo que sí ha sido como una ventana al menos medio utópica en este momento, y sobre todo que requiere mucho trabajo, de cómo poder seguirnos organizando, ¿no? Es un sindicato que ahorita está buscando, tiene el registro ante la ley, ante la Secretaría de Trabajo, y que bueno, ha estado desarrollado de la mano de PRODES, que es una organización que también promueve los derechos laborales y la organización política. Y algo que yo les invito a participar si después les hacemos la invitación conforme el sindicato esté más desarrollado, es que no podemos dejar que los miedos del pasado sobre las uniones laborales y el sindicalismo siga siendo un fantasma que preferamos huir de él que tomar las riendas y participar políticamente y activamente, ¿no? Encontramos muy buenas referencias de sindicatos de trabajadores audiovisuales en Argentina y en Perú, en España también. Y creo que tiene que ver con el cambio de conciencia y el poder de organización política. En Argentina, por ejemplo, tienen un contrato colectivo de trabajo que simplemente por ser un trabajador audiovisual ya tengo derechos laborales, ¿no? Y es así, si ustedes quieren googlear un poco del SICA, del sindicato argentino, van a ver que es un sindicato con 40 años de historia, ¿no? Que protege las necesidades de los trabajadores con un poco con las cuotas, con la participación política, que tienen guarderías para las necesidades de las mujeres trabajadoras, que tienen algún pequeño seguro de desempleo cuando no estás en un proyecto. Y creo que incluso es más grande la población mexicana de trabajadores que la argentina, ¿no?
Y creo que tiene, o sea, son muy buenos referentes, pero la lucha en la que estamos o en la que creo que debemos seguir asumiéndonos es como trabajadores, porque no creo que no logramos dar ese paso y asumirlo con una totalidad de no ser solo artistas, no ser solo creadores, creativos, y dar ese paso como trabajadores y no tener miedos de exigir contratos de trabajo, ¿no? Un contrato colectivo de trabajo existen en México, son como los tienen algunas empresas textiles. Cuando llega, por ejemplo, no sé, Nike, quiero hacer playeras en México, la industria textil dice, bueno, tú quieres trabajar en México, aquí está el contrato que protege a los trabajadores. Y en la industria del entretenimiento hay otros países que sí se han puesto las pilas con las leyes, por ejemplo, Cartoon Network y Warner en Brasil. Si tú quieres programar contenidos allá de Warner, tienes que crear al menos proyectos audiovisuales con la gente de Brasil, firmando un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Estos contratos buscan la representación y la participación de trabajadores audiovisuales en ese sector. Entonces, tiene que ver mucho con la voluntad política y con el poder colectivo de demandar que mejoren las condiciones laborales. Pero lo que sí nos hemos encontrado es que cuando tú dices una unión o la palabra sindicato, la gente se asusta y la gente no quiere quedar mal ante las plataformas porque, claro, tenemos este pensamiento neoliberal y capitalista en el que por favor nos voltean a ver y no se vayan, déjanos trabajo y nos emocionamos porque viene Netflix, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué contrato colectivo bajo qué contrato está sí, está regulada la participación en Netflix? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a regular? ¿Cuál va a ser esa visión? ¿A qué se le va a dar prioridad? ¿A qué narrativa? ¿Se puede participar o no? ¿Va a ser una participación política? O sea, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con cambiar un poco el pensamiento colonizador, de colonizados que tenemos, decir gracias por venir a mirar a México, muchas gracias. Pues sí, pero también necesitamos exigir condiciones dignas y humanas. Y creo que parte de lo que busca este sindicato es eso, ¿no? Tener un respaldo colectivo de exigir, organizarnos y demandar que las cosas mejoren, ¿no? Y que creo que mientras más tiempo pase y mientras más creamos que es imposible, nos vamos a tardar más. Pero creo que hay muy buenos referentes en Latinoamérica y en Iberoamérica, ¿no? Sí, yo nada más por último diría rápidamente que también es importante que conozcamos nuestros derechos. Eso, como estar pendientes de que tenemos derechos, como freelance, o sea, que trabajo independiente, tal vez tengamos pocos, como proveedores de servicios tal vez no tengamos derechos laborales, pero saber que sí estamos haciendo un trabajo y que tenemos derechos, acercarnos. Yo sé que luego es difícil, ¿no? Pero acercarnos a la ley, para entender la carencia, porque como dicen por ahí, no me acuerdo quién dice luego en los memes de esos, que nadie nos va a regalar los derechos. Nadie va a llegar y nos los va a regalar y decir, mira, ya tienes derecho a que no tengas más de 12 horas de llamado. No, nadie va a llegar. Tenemos que exigirlos, tenemos que ganar, o sea, así es. No hay de otra, incluso en lo personal, ¿no? Así como en lo social, en lo personal uno tiene que ganarse esos derechos. Ojalá no fuera así, ¿no? Ojalá pudieran ser dados los derechos, pero hay que ganárselos, hay que trabajar por ellos. Y yo repito, porque es muy importante, y este trabajo es colectivo, no es una lucha individual, es imposible que sea individual, porque individual estamos totalmente desprotegidas y desprotegidos. Nadie nos va a hacer caso si somos uno, pero si somos varios, varias, y estamos organizados, es otra cosa. Por eso ahí con esta referencia de Argentina y de Perú, porque es posible, ¿no? O sea, sí, es una realidad que el neoliberalismo nos ha quitado. Saber el mundo en el que vivimos, las estructuras en las que estamos nos ayuda a saber cuáles tenemos que romper. Y es un trabajo, es un arduo trabajo. Mañana, no van a estar mañana, no van a estar el próximo año, ¿no? Pero tenemos que empezar. Yo aquí no conozco los perfiles de quienes nos están viendo y escuchando, pero esto tendría que venir desde las escuelas de cine, ¿sí? Si vienen las escuelas o los alumnos de las escuelas con otra idea, desnormalizando todo lo que nosotros y nosotras ya romantizamos, puede empezar a cambiar, ¿no? Entonces es colectivo, esto es colectivo y
recalco, la colectividad no es fácil, porque también nos han quitado ese sentido de colaboración. El cine, dicen, todo el tiempo repetimos, es colaboración, pero despreciamos a los figurantes, despreciamos a los asistentes de lo que sea, a los swing, ¿no? Y endiosamos a quien dirige, al director, a la fotógrafa, al fotógrafo, y son todopoderosos, son los dueños del circuito, ¿no? No, tenemos que empezar a desnormalizar todas las estructuras para poder cambiar algo que nos afecta en la totalidad, a hombres, a mujeres, obviamente más a quienes estructuralmente no vivimos más desigualdad social. Pero sería eso. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Adelante. No, ya, muchas gracias. Gracias. Creo que hay muchos puntos de reflexión y muchos puntos que hablar, por ejemplo, desde Veracruz y cómo se ha vivido, pero me gustaría invitar a todos los que nos acompañan, si tienen preguntas, comentarios, el compartir experiencias, pues nos nutre para saber cómo afrontar ciertas cosas. Entonces, pues, si alguien quiere, podemos ir como levantando la manita y escucharnos. Sergio. No, mejor al final, mejor después. Gracias. Sí, creo que hay muchos puntos de encuentro. Ani, Perdón. sí. Hola, mucho gusto. Yo soy Ani, empecé a trabajar en la industria audiovisual en el 2018. Mi área principalmente es el diseño de producción y la dirección de arte. Y bueno, un poco contando también sobre las experiencias. Lamentablemente me han tocado muchas de todo lo que comentan. Y me sorprende que justo, ¿no? Cómo empieza todo sí desde nuestra área, pero también incluso se extiende hasta la parte legislativa o de leyes, podría decirse. En esta principal experiencia que tuve, donde terminamos un grupo de compañeros y yo demandando a una persona con la que trabajamos durante 2 años y que al final se quedó con todo nuestro trabajo, y fue muy complicado, una por lo que me comentan de que nosotros mismos ni siquiera conocemos nuestros derechos laborales y no sabemos cómo funciona también toda esta parte en las instituciones. Entonces íbamos, les explicábamos cómo había sido la relación de trabajo, como dicen, no había contratos, era todo de palabra, entonces ellos no entendían, no sabían en qué ponernos, ¿no? Nos mandaban a una institución, luego a otra, que ahí no era, que nos regresábamos, perdimos mucho tiempo. No sabíamos que esta parte prescribía después de 2 meses. Entonces, como pudimos, logramos meter la demanda, y ahí sí fue una parte principalmente para mí algo complicada, porque cuando llegamos a todo esto de la conciliación, que es el proceso que te tienes que pasar antes de llegar a la demanda, nos dimos cuenta de de hasta dónde llega esta parte de hacer menos como el trabajo puede ser de una mujer. Somos 4 compañeros, íbamos los 4 juntos a las conciliaciones, nunca entrábamos solos, siempre entraba alguien acompañando a otro, y a mis compañeros, 3 hombres llegaron a ofrecerles de entre 12 a 15 mil de compensación. Cuando pasé yo, 2,500 fue lo que me ofrecieron. Y la misma directora de la institución. Y me dijo muchas veces, no, es que es todo lo que te van a ofrecer, no te van a poder nada más. Yo digo que los están mal aconsejando, que ya deberías tomar esto. Afortunadamente nuestra abogada ya nos había dicho, no les hagan caso porque esas personas también están coludidas con los mismos abogados, o sea, ya saben hacia dónde va. Entonces, no les hagan caso, pero para mí sí fue una ventada el haber visto las hojas de conciliación de mis compañeros con los montos de 12, 15, y que a mí me ofrecieran 2,500 por 2 años y medio de trabajo que no se me pagó, ¿no? Entonces, afortunadamente eso no le hicimos caso y llegamos a la parte ahora sí de la demanda, y o sea, esos 2,500 eran el 10% de lo que yo recibí realmente al final, ¿no? Entonces sí fue como esa parte muy difícil. Y la otra que también he escuchado muchísimo de un tiempo para acá es que como muchos en la industria también comentan esto de que es que no les podemos o no tenemos presupuesto porque es cine independiente. Así trabaja el cine independiente, y me pregunto, digo, ok,
pero el cine independiente, esa independencia se refiere más a lo creativo que puede tener los realizadores al momento de proponer temáticas que sean diferentes a las narrativas comerciales, ¿no? Pero existe, aunque sea, a pesar de eso, una ley del trabajo que te dice que existe un salario mínimo y ese hay que respetarlo, ¿no? Independientemente, ahora sí, independientemente de que sea independiente o no. Y, ajá, como esta parte pues no ha llegado o no se le aplica a los que somos freelance, ¿no? Como decimos, o a los artistas. Es mucho más complicado, ¿no? Y la gente también alrededor como que piensa que no es un trabajo real, o sea, que es como un hobby, como, ajá, es difícil como a veces explicarles, no es que me dedico a esto, dice, ajá, pero entonces ¿a qué te dedicas realmente, no? ¿De dónde vienen tus ingresos? Y es como, pues de esto realmente, ¿no? Aunque no lo crean. Entonces sí como que de un tiempo para acá he notado muchísimo este tipo de situaciones y la verdad cuando leí el libro y esto que también no fue hace mucho, me sorprendió bastante cómo viene desde esferas de, ahora sí, por ejemplo, del DF, ¿no? Y cómo incluso estuve checando que la ley de cinematografía creo que no se actualiza desde el 2021. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, debería como que estarse renovando, ¿no? Al final de cuentas, la industria fílmica es de las que más dejan derroche económica también en México. Y como que son muchísimas cosas ahí. Y esa es mi aportación, gracias. Muchas gracias, Ani. Muchas malas prácticas, no importa si sea en industria, alta industria o empresas o independientes, ¿no? La mala práctica, pues. Sí, se ha ido aprendiendo, ¿no? De cómo se ha hecho cine. Algo que hablamos mucho es que ¿quién nos enseñó a hacer cine? Nos enseñó, sí, o sea, obviamente en México está muy influenciado por Hollywood, la forma de trabajo y todo eso, ¿no? Pero finalmente es un sistema eh, eh, hipercapitalizado, ¿no? O sea, con esta estructura capitalista, jerárquica y de explotación. Eso es bien importante. O sea, el cine independiente, es un absurdo que en el cine independiente se explote a la gente. O sea, lo aprendimos y yo puedo decir, yo en unos trabajos, yo he explotado gente y no me enorgullezco porque ya lo desnormalicé y busco formas de que no, pero lo hicimos, ¿no? Lo importante es cuestionarlo. O sea, como que una clave es eso que no te hace sentir bien porque esos costos subjetivos son reales, ¿no? Si no te es cuestionar, cuestiónalo. ¿Por qué? ¿Por qué me siento cansado y aunque me encanta trabajar en esto, no quiero ir al llamado? ¿Por qué tengo que estar llorando en el catering? O sea, ¿sabes? No es normal. Entonces, empezar a cuestionarlo y en el trabajo independiente sí poder cambiar la fórmula, porque ¿quién nos enseñó? O sea, uno puede manejar su proyecto de mejores formas, de formas más humanas, como decimos, ¿no? Con una perspectiva humana y horizontal, que la horizontalidad también es una cosa complicada porque no sabemos cómo trabajar, no, nadie nos ha enseñado, hay que aprenderlo, nos queda un trecho para aprender nuevas formas. ¿No? Y que, perdón, pero qué mala onda, por no decir otra cosa, lo de el salario, bueno, lo de la brecha de la cantidad es horrible. Sistemáticamente, automáticamente es tú menos, está muy cañón. Sí, de hecho tenemos las hojas ahora sí que nos dieron en la conciliación y a veces las comparamos y decimos es que se pasaron de meses. O sea, y fue la misma directora de la institución la que me atendió a mí cuando fue mi conciliación. O sea, una misma mujer que dice, o sea, ¿en serio? ¿Te cae que esto es lo que me van a ofrecer por 2 años y medio de trabajo donde se levantó todo un proyecto y al final nos dejó en ceros, ¿no? Y pues, sí, fue muy frustrante todo ese proceso. Y de hecho, un dato curioso es que nuestra abogada también nos comentó que ya existe un término específico que denomina a todo el estrés que te puede llegar a causar una demanda, ya sea laboral, judicial, lo que sea, ¿no? Y que por eso instauraron, según esto de las conciliaciones, para evitar llegar a las demandas, pero pues la verdad es que las mismas conciliaciones son un abuso. Entonces, no, sigue igual. Sí. Sergio.
Primero que nada, gracias a Ico y Claudia, que conozco su trabajo, voy a la mitad del libro y precisamente qué chido. Yo radico en Ciudad de México, pero siempre con deseos de volver a mi estado, y pues ahorita que estamos formando todo esto, todo lo que platican, aparte de ser sumamente importante, pues no hace sino plantearnos más preguntas, porque precisamente tuve hace poco la oportunidad de estar chambeando en Centroamérica, en una película de colaboración entre Honduras, fuimos a Honduras, pero había gente de Nicaragua, de México, de Colombia, y me di cuenta también, porque precisamente uno de nuestros objetivos es la descentralización, o sea, que haya más cine en nuestro estado, y ahora que estás viendo todos estos rollos de Canacine, pues que llegue de la mejor manera, y precisamente creo que la descentralización es una gran oportunidad de que no se preserven estas cosas y de un nuevo comienzo. No va a ser pues todo miel sobre hojuelas, hay muchas, también es esta cuestión del machismo, del capacitismo, pues es de mucho tiempo atrás, y realmente no es exclusiva de la industria del cine ni de un país. Mi estado no es el paraíso, a lo mejor en los paisajes sí, pero en muchas cosas, pues hay cosas que nos faltan, hay otras problemáticas, pero a grandes rasgos, yendo a otro país, y sobre todo a Centroamérica, me di cuenta que de repente el tener la jerarquía de decir, no, pues es que nos ven como el Hollywood de Latinoamérica, y decir, cuando llegas y un cabeza de área le dice a su asistente, no te quejes si no estás acostumbrado a 20 horas de llamado, vete a cuidar a tus hijos y a llevarlos a la escuela. Cuando llegas y ves que le están diciendo eso a una persona que apenas empieza, que es su primera película, dices, ¿cómo va a asimilar eso alguien de otro país que lo ve con una jerarquía y dice, no, qué bonitas imágenes saca, qué impresionante que saca de los actores? Pues debe estar en lo correcto. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que venga un estado donde precisamente sabemos también que hay mucho privilegio blanco, y en venir a un estado que es mayoría afrodescendencia, yo digo, yo no quiero eso aquí, ¿no? O sea, para empezar, y también la cuestión de la brecha de género. Yo que me dedico al sonido, no he encontrado más que quiero conformar un equipo de igual hombres y mujeres, y sea cis, trans, la cuestión que sea, y no encuentro más de una editora en todo el estado de sonido, de Tampico Alto hasta Tamiagua, de Tampico Alto, Tamiagua hasta Coatzacoalcos, no encuentro a alguien, y digo, quiero conformar, quiero emprender, y no puedo hacer esa igualdad porque no existe. Entonces hay que generarlo, pero veo cómo son las ayudas para generarlo sin explotar. O sea, si jalo un cortito y a lo mejor no puedo pagar, lo tengo que absorber, pero tengo que dar dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas son las problemáticas que vienen, y este estudio es un gran precedente y es un gran aliciente para que ustedes también, que andan con esta iniciativa de la gremia, que la conozco a través de compañeras, a través de amigas entrañables que están en ella, y precisamente que también hay una unión de sonido de mujeres, porque en la de los hombres había mucha corrupción y cosas raras que uno a veces se las tiene que tragar. Pues que haya esta situación para que tampoco veo muchos staff aquí en el estado, ni DITs. Y es una problemática que me preocupa, que el día que venga Netflix o que venga otra empresa, vamos a contratar veracruzanas, y le dice a alguien, y están buscando a veces cómo zafarse, en el sentido de decir, pues ya contraté a alguien, y hay gente que toda su vida ha editado 10 años, no sé, video, y ha editado sin el proceso de los proxies, que hoy es importante. Y entonces a la primera que digan, no encuentro a alguien que edite con proxies en Veracruz, otra vez se va a centralizar de nuevo. Y esa es la problemática, que siempre es el que ya es chingón, el que ya es, quien ya está bien hecho, y no dar oportunidades nuevas. Y entonces para mí está muy padre eso, porque les digo, para mí el que se traslade al estado es una nueva oportunidad, para de por sí que también las chavas que sepan de ustedes se unan, y entre todas las personas, precisamente hacer esta solidez, que se haga una nueva estructura, ya que se tiene esta oportunidad, y que pues quedar esas malas prácticas fuera, y que lo técnico sí venga, la capacitación, la actualización, que en los estados es más difícil de tener, a través de las escuelas, etcétera. Que estén muy bien, y muchas gracias. Qué gusto gracias Natalie y Edmundo por haberlas traído, porque realmente sí es
como traernos lo mejor de lo que está en el centro, acá en la capital donde nos vinimos a desenvolver, y con la esperanza de un día volver y traer mejores cosas. Un abrazo, buena vibra, y qué chido, y que se queden estos puntos para lo que sigue. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Gracias. Pues uno de los objetivos de la gremia era que llegara a otras partes del país, y digo, bueno, si quieren fundar la gremia en Jalapa y fomentar la participación de mujeres, creo que es o en Veracruz, creo que es una cosa muy necesaria. Había una en Oaxaca, no sé si esté activo, pero creo que es uno de los pasos que se pueden hacer. De hecho, lo tenemos. Ustedes nos ganaron el nombre porque sacaron el Facebook antes, pero antes de que sacaran ustedes el Facebook de la gremia, nosotros hicimos en Veracruz, el grupo sigue activo, de hecho acabamos de tener una reunión, y cuando vimos, así como a los meses, ustedes sacaron el Facebook de la gremia y dijimos, nos ganaron el nombre, ¿no? Está USU, o sea, hay muchísimas, somos que como 20 y tantas, Ani. 30, no sé. 34, creo, 35. Ya. Obviamente hay muchas mujeres que todavía no llegamos a ellas, que no están ahí, que no son de Jalapa, ¿no? Que son de otros lugares, o que están saliendo apenas de la escuela y no saben qué más hay en la ciudad. Pero bueno, ahí vamos. Edmundo, querías hablar, disculpa. A ver, ya creo que sí me oyen, espero que me oigan. Sí. Pues los he escuchado con mucho interés, nomás viendo mi cara de saber que pues, soy una persona que tiene muchos años, más años que ustedes de edad. Entonces, pero me interesa todo esto que ustedes, que vivimos, no que ustedes platiquen, sino que vivimos. Me quería referir un poco a mi actualidad. Estoy en un proyecto actualmente en la Ciudad de México, y durante estos últimos 2 o 3 años he visto el crecimiento, el gran crecimiento de la influencia de las mujeres en la industria. Incluso en este proyecto, en la oficina, estamos en preparación ahorita. La gran mayoría de los que estamos en la preparación son mujeres, y con una gran mayoría. Entonces, yo creo que las cosas van cambiando. Incluso en otros proyectos que he hecho con plataformas como Netflix, como Amazon, ya tienen sistemas para que alguien que se sienta que algo está mal pueda quejarse sin, como las hotline que le llaman, que puedan quejarse sin tener sin tener que exhibirse, por decir de alguna manera. Entonces yo creo que las cosas están cambiando muy despacio, claro que sí, muy despacio, pero este tipo de cosas que estamos todos nosotros queriendo hacer, yo creo que eso va a influir en cambios que se van a reflejar muy pronto. Les agradezco a toda su participación. Le dejo la palabra a Natalie. Gracias, Mundo. Pues muchas perspectivas, ¿no? Aquí en Veracruz, de hecho, creo que podemos hablar bien, como dice Ani, no solo de temas laborales en set, sino en todas las áreas del cine, ¿no? Aquí tenemos un montón de exhibición donde también hemos tenido malas prácticas, ¿no? No hay seguridad en personas que hacemos investigación o acervo o conservación, ¿no? Si en el cine, si en el tema de la producción, que es como lo más alto del cine o lo que más se menciona, se habla, ahora imagínense las otras áreas donde también nos desarrollamos, pues, o sea, como que hay que incluirlas, ¿no? O sea, como este tema en exhibición, ¿cómo podemos tener esto seguridad laboral cuando tenemos un espacio, un festival, donde buscamos llevar a públicos? No tenemos un director, no tenemos el tema de un set, ¿no? Pero tenemos el tema de un proyecto que igual en el festival viajamos sin seguro, ¿no? Vamos a municipios y recorremos. Incluso hemos ido a municipios pues, que son peligrosos. Aquí en Veracruz no es tan hermoso y con playa todo, ¿no? Y no tenemos un seguro. Y hemos trabajado 10 años y en 10 años no hemos logrado tener ciertas seguridades. Ni el Estado ni nos pela, ¿no? Entonces, las únicas seguridades que podemos tener son las que nos brindamos nosotros mismos, ¿no? Y eso, ¿cómo verlo en el aspecto laboral?
Creo que una de las siguientes pláticas debe de ser justo la ley laboral en Veracruz y de ahí ver cómo nos impacta o qué cosas deberíamos de considerar, ¿no? Creo que me quedo con esta reflexión de todo eso que nos hace falta por estados y como dice Sergio, en tema de capacitación, no todo se lo podemos dejar a la escuela, ¿no? No puedo decir, lo que me dé la escuela es lo que me quedo y ya, ¿no? Por eso salen estos webinars, porque nadie nos va a dar otro tipo de formación, capacitación o profesionalización más que la que nos demos a nosotros mismos. Entonces, mucho que reflexionar, chicas. Muchas gracias a todas y todos los que nos acompañan. Si alguien más quisiera aportar. Mariel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Mariel Vázquez por acá. Yo trabajo como coordinadora de producción. Radico en Ciudad de México, pero pues soy veracruzana. La verdad es que tenía muchas ganas de reunirme con ustedes desde el primer webinar que hicieron, pero el trabajo no me lo permitía. Las horas extenuantes de trabajo no me lo permitían. Qué bueno que me pude unir a esta, porque las escucho hablar, escucho las experiencias que tienen con su libro y creo que me hacen sentir ya no tan sola en muchos de los sentimientos que me ha ocasionado la mayoría de proyectos que he hecho. O sea, porque muchas veces te dicen, pues es que le tienes que echar más ganas, pero es que lo estás dando todo y ya no puedes dar más, ¿no? Entonces dices, entonces no soy yo la que no sirvo para esto y te hace dudar de tus capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, pues primero que nada quiero leer ese libro. Lo que me deja esta reunión es ganas de saber más del tema, ganas de conocer a más personas que tengan los mismos sentimientos, y pues hacer comunidad, que creo que es uno de los primeros pasos en cualquier lucha, ¿no? Muchísimas gracias a Claudia, a Ico, muchísimas gracias a Edmundo porque por su iniciativa estamos aquí reunidos y pues a todos que hicieron posible esto. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, Mariel. Ojalá ya te hayas inscrito al directorio de servicios fílmicos, justo como eres de Veracruz. Y aquí ya te encontré en el registro y luego me pongo Sí, sí, estoy inscrita. Muy bien, muchas gracias. Sí, igual si las redes de la gremia les ayuda como a hacer algún tipo de convocatoria, yo creo que podrían contar con él. O sea, como llamar a la acción, ¿no? O sea, regístrate en este directorio, de dónde eres, qué buscan, para que la gente también les ayudemos como a impulsar lo que están haciendo. Y sí, creo que, o sea, que la gremia llegue a otros espacios o que la participación de mujeres crezca, creo que coincidimos bastante en eso, y la profesionalización, ¿no? Entonces, si les podemos ayudar con eso de alguna forma, cuenten con nosotras. Muchas gracias. Y Claudia. como dice Mariel, generar comunidad, ¿no? De personas que más o menos también ya hayan cuestionado o estén cuestionando o que vivan las consecuencias de estas dinámicas y o sea, que se compartan ciertas ideas, ¿no? Ideas, sentimientos, etcétera. Es ir haciendo comunidad con esas personas, ir haciendo redes, ¿no? A veces no las vas a encontrar en un set, va a haber gente que va a decir, no, yo estoy bien así, ¿no? Tú, bueno, pues con esas personas tal vez no se pueda hacer comunidad, pero con otras sí. Sí. Siempre se llega a hacer bolita con alguien. Sí, sí, es que somos muchos quienes ya estamos cansados de estas dinámicas y que no se pueden sostener, ¿no? No se van a sostener a lo largo del tiempo no se sostienen. Sí. Buenas tardes, yo estoy desde el Ecuador y quise asistir justamente hoy para conocer cómo están ustedes desarrollando todo este ámbito. No he leído el libro, lo voy a leer
Es más, lo comienzo a leer ahora ya que lo pusieron, me interesa muchísimo este tema. Bueno, yo soy guionista y trabajo contenidos y vengo trabajando en cineclubes desde los años 80, 90 y Wow. después estuve trabajando, soy del equipo que fundó acá Educa, que es la señal de televisión educativa, y he estado en proyectos también otros. Y bueno, realmente me siento absolutamente identificada con este esfuerzo que han hecho Claudia Ico y quienes hayan participado en la investigación. Acá efectivamente es igual, es una historia yo podría contar a nivel personal de cuántas veces no me pagaron, de cuántas veces con otros participantes de equipos en producciones que estábamos haciendo. Alguna vez hicimos en todo el Ecuador unos documentales, microdocumentales, y me acuerdo que fue un trabajo extenuante que finalmente no nos pagaron. Y yo también estuve en los ámbitos legales y finalmente prefirieron pagarle al abogado contrario que pagar lo que me debían. O sea, es una historia que creo que compartimos. Me interesa mucho el tema de que formemos red y pienso que a nivel regional sería súper importante que podamos compartir las experiencias también de entre países, sobre todo porque también se hacen producciones entre países. Y yo en este momento estoy trabajando, y creo que muchos hemos hecho acá esta opción, estamos trabajando con cooperantes. Entonces, la Unión Europea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Francia, financia un proyecto con los países andinos de formación. Es un proyecto piloto que se denomina Otros Ojos y es formación para la adquisición y manejo del lenguaje audiovisual con estudiantes, niñas, niños y adolescentes. Y yo estoy haciendo una investigación paralela que la había iniciado hace rato, sin presupuesto, obviamente, pero estoy aprovechando esto para esta posibilidad de estar frente a los niños, niñas y adolescentes para el trabajo de la lectura audiovisual con filosofía para niñas, niños y adolescentes. Estoy en ello y sí, yo pienso que es tan importante la claridad de identificar que toda esta explotación está inserta dentro de toda una propuesta neoliberal para mantener un sistema que necesita de gente mal pagada, que cuando no tienes, lo veo en mis entornos. Yo en este momento trabajo un poco más holgadamente, digamos, no tanto, pero veo, ¿no? Sobre todo en las personas más jóvenes que aceptan lo que les den, porque es peor no tener nada y cómo hacen carpeta y cómo hacen portafolio. Y, y bueno, y acá estamos y siempre yo estaré del lado de hay que organizarse. Si bien acá hay el RUAC, donde todo el mundo acá se ubica con los datos, sobre todo para tener los portafolios en línea, esto en relación al Ministerio de Cultura, pero no hay nada que apoye a las personas que están realizando trabajos, ¿no? en producciones, ¿no? Nosotros hicimos producciones desde el 2012 hasta el 2016 contratando a través de los contratos públicos a las productoras del país, y me consta que las diferencias que hacían, ¿no? Entonces, no puede ser que este sistema se filtre en los equipos de producción, porque de qué estamos hablando y encima estábamos haciendo producción educativa. Entonces, una contradicción terrible. Así que cuando sea posible participar en una comunidad regional, yo estaré allí por conciencia, ¿no? Y felicitarles a ustedes por el paso que han dado, y ahí seguiremos en contacto para apoyar toda iniciativa que defienda los derechos de las y los trabajadores de la industria cinematográfica y lo que tiene que ver con el universo audiovisual.
Gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos desde otras latitudes y por tus palabras. Creo que estas experiencias, pues ya vemos que no son exclusivas en un espacio, de un territorio. No, Aiko está poniendo. Perdón, Claudia. no, perdón. Que puso el mail de la gremia, cualquier contacto que quieran. Ahí, ajá. Chévere. Sí, bueno, nada más esto que dice Cecilia me hace pensar en la idea que tenemos o que se tiene del cine, que es elitista, y si es elitista, o sea, sí, ¿no? No cualquiera puede sostener una carrera en cine, pero realmente creo que también hemos normalizado eso, con eso tenemos la industria, entre comillas, industria, o el medio, somos las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Acá hay una cifra apócrifa porque no podemos comprobarla, pero más o menos se dice que en una producción que viene en Netflix o cualquier plataforma, o incluso de los apoyos del Estado, que las casas productoras se quedan con el 70% del presupuesto y con el 30% hacen la obra, ¿no? Entonces, ahí también, pues fácilmente a Cecilia, igual no sé si pase allá, pero le dicen que no le van a pagar, pero sí hay dinero, o sea, no es que no haya dinero, sí hay dinero, solamente que se queda para algunos cuantos, que son las casas productoras, que siguen sosteniendo estas mismas dinámicas y que son quienes contratan y son quienes a las que supuestamente con quienes hay que quedar bien, ¿no? Porque son quienes están dando trabajo, pero te están explotando. Entonces, ¿cómo vas a querer quedar bien con alguien que te está maltratando y está abusando de ti y no te paga y sí tiene dinero? ¿No? Pero no hay que decir nada porque son quienes están contratando. Eso lo hace elitista, pero la élite otra vez es una punta, ¿no? Yo creo que la fuerza, cambiar la visión y la fuerza está en la base trabajadora. Decimos en la gremia, sin crew no hay película. Sin crew no hay esos microdocumentales. Sin crew, o sea, sin staff no tienes luz, sin gerente de producción no hay nada, o sea, ¿saben? Entonces, encontrar a mí también me gusta hablar de poder porque el poder está relacionado con, ¿no?, la hegemonía del patriarcado, pero encontrar poder en esa unión también de la que habla Cecilia, unión, no solamente en México, sino unión en general, ¿no? De la clase trabajadora. Nos cuesta mucho decir, ya, yo no soy clase trabajadora, ¿no? Sí, somos clase trabajadora, ¿no? Y damos esa unión. Pero gracias por compartir, Cecilia. Todas. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando este encuentro. Si nadie tiene más un comentario, pues agradecerles a todas, a todos y recordarles que tenemos un tercer webinar dentro de 8 días enfocado a la contabilidad. También es un tema importante, así como la perspectiva de género en nuestros proyectos, pues saber cómo administrarlos, financiarlos y que sea también correcto, porque justo ahí vienen las malas prácticas, ¿no? Desde los dineros, desde cómo se reparten, entonces también hay que saber cómo se juega ese juego para poder librar algunas malas experiencias. Y pues muchísimas gracias a todas. Con esto cerramos este webinar. Aiko, Claudia, muchísimas gracias, no solo por estar aquí, por la labor que hacen desde la gremia y por visibilizar cosas que todas y todos atravesamos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Esperamos que sigamos en contacto. Sí, Sí, mucho gusto. pues organizar algo con la gremia de acá. Sí, gremias. Bueno, Sí, cualquier cosa ya estamos. sí, Gracias. bonito día a todas y todos. Cuídense. Hasta luego. Chao, todas, Chao. todos. Bye, Cecilia.